Hola, en este vídeo trataremos la cuestión de la higiene y la alimentación en los centros penitenciarios, centrándonos casi en exclusiva en los preceptos reglamentarios que se refieren a esta cuestión, es decir, en los artículos 221 a 226 del reglamento penitenciario. Comenzamos por las definiciones, es decir, comenzamos por examinar qué entendemos por higiene y qué entendemos por alimentación. Cuando hablamos de higiene, nos referimos al conjunto de normas y medidas dispuestas para garantizar la limpieza, la salubridad de los centros penitenciarios. Su objetivo es velar por la salud, por la prevención de enfermedades de las personas privadas de libertad. En este vídeo vamos a ver una serie de cuestiones relacionadas con la higiene que aparecen ahí en la pantalla y que se disponen fundamentalmente en los artículos 221 a 225 del reglamento penitenciario. Cuando hablamos, sin embargo, de alimentación, nos estamos refiriendo a esas disposiciones relativas a la nutrición, al sustento de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. También, en referencia a la alimentación, vamos a ver en este vídeo los preceptos más importantes que el reglamento dedica a la alimentación, fundamentalmente, aunque no en exclusiva, lo dispuesto en el artículo 226 del reglamento penitenciario. Vamos a ver, en primer lugar, las cuestiones relativas a la higiene y posteriormente veremos las cuestiones relativas a la alimentación. Así pues, comenzando por la higiene, veremos en primer lugar los deberes de higiene personal de las personas privadas de libertad. Como sabemos, cuando hablamos de estos deberes de higiene, sabemos que ya la propia Ley Orgánica General Penitenciaria establece que, por razones de higiene, se exigirá un cuidadoso aseo personal a las personas privadas de libertad. Precisamente, el artículo 5 del Reglamento Penitenciario, cuando expresa los deberes de las personas privadas de libertad, uno de esos deberes, del artículo 5.2, letra E, establece que es observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección al vestir y también acatar las medidas higiénicas y sanitarias que se establezcan a estos efectos. Vamos a ver cuáles son algunas de estas normas o de estas medidas higiénicas y sanitarias que se establezcan. ¿Cuáles son las normas de higiene que se disponen en los establecimientos penitenciarios? Nos dice el reglamento penitenciario en un artículo, en el artículo 221, que para garantizar el mantenimiento de la salud en los centros penitenciarios deben observarse las normas de limpieza e higiene que se establezcan por el centro directivo. Y es precisamente el centro directivo que establece en sus disposiciones y circulares una serie de normas de higiene y una serie de recomendaciones para la salubridad, para la higiene y para mantener la salud en los centros penitenciarios, como las que tenemos ahí y que deberán seguirse. Vamos a hablar a continuación un aspecto más relevante, que son los lotes higiénicos, y más curioso sobre todo, porque además no se define en el reglamento penitenciario qué se entiende por lotes higiénicos. Cuando hablamos de lotes higiénicos, nos referimos a aquellos artículos, productos de higiene personal e higiene diaria que son suministrados periódicamente y gratuitamente a las personas privadas de libertad por la administración penitenciaria. La composición de los lotes higiénicos es actualizada y revisada periódicamente. Y por cierto, tiene una composición distinta para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en el momento del ingreso en un establecimiento penitenciario, cada persona recibe un lote completo que al menos debe reponerse anualmente y que incluye esponja, cepillo de dientes, peine, vaso de plástico. Pero es que además mensualmente se van a entregar ciertos productos como papel higiénico, pasta de dientes, cubiertos de plástico, preservativos, gel lubricante, lejía, gel de ducha. Si se trata de hombres, también se entregarán maquinillas de afeitar, y cuando se trata de mujeres, también se deberán entregar compresas. Y todo esto además sin perjuicio de la posibilidad de adquirir estos y otros muchos productos de higiene personal, higiene íntima, en el servicio de economato, que veremos posteriormente, o bien a través del servicio de demandaduría de los centros penitenciarios.
Vamos a ver a continuación, una vez que hemos hablado de los lotes higiénicos, la prohibición que dispone el reglamento penitenciario de introducción de alimentos perecederos. Dispone así el reglamento penitenciario que, por razones de salud pública, no se va a permitir la introducción, la entrada de alimentos perecederos por aquellos conductos que puedan alterar la salud y comprometer la salud de los internos consumidores. En realidad, aunque no en exclusiva, se está pensando fundamentalmente en la introducción a través del sistema de paquetería, repito, no en exclusiva, porque en relación al servicio de paquetería establece el artículo 51 del reglamento penitenciario qué hacer con aquellos paquetes que contengan estos alimentos perecederos. En ese caso, si no pueden ser entregados a la persona que los deposita, serán destruidos, porque no se permite la introducción a través de paquetería de alimentos perecederos. Todo ello sin perjuicio de aquellos alimentos que luego veremos que se pueden vender a través del servicio de el economato de los centros penitenciarios. Continuamos con estas disposiciones que estamos revisando y vamos a ver ahora de la lavandería. Bueno, la lavandería es ese servicio que tienen las personas privadas de libertad para el lavado de su ropa personal y su ropa de cama. Es un derecho de todas las personas privadas de libertad y pueden acceder a él además de forma gratuita, de conformidad con los horarios y con el sistema que establezcan las normas de régimen interior de cada centro penitenciario. Los centros tipo de reciente construcción cuentan con grandes instalaciones de lavandería industrial que están frecuentemente dotados de todo el equipamiento necesario, ¿no? Espacios para la recepción de la ropa, otros para la clasificación, para el lavado, para el secado, multitud de almacenes, etc. Vamos a hablar a continuación, una vez que hemos visto muy sencillo lo que es el servicio de lavandería, de los servicios de desinfectación, desinsectación de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque es un elemento muy importante para mantener la higiene y la salubridad de los centros penitenciarios. Son servicios de desinfectación, de desinsectación, de desratización, ahora los veremos, cuyo control corresponde a los servicios sanitarios, bajo obviamente las instrucciones del centro directivo, pero es que se atribuye a los servicios sanitarios de los establecimientos penitenciarios la labor de seguimiento y evaluación de las campañas que se realicen en esta materia. ¿Qué se entiende por cada cosa? Es decir, ¿qué se entiende por desinfección? Pues la eliminación de virus, patógenos, bacterias dañinas. ¿Qué se entiende por desinsectación? Pues la eliminación e impedir que proliferen los insectos. Por ejemplo, cucarachas. ¿Qué se entiende por desratización? Pues la eliminación de roedores, por ejemplo, las ratas. Todo ello, de acuerdo con el artículo 225.1 del reglamento penitenciario, con la periodicidad que establezca los servicios sanitarios y de acuerdo con las instrucciones y las normas establecidas por el centro directivo de instituciones penitenciarias. Finalmente, para concluir con estas normas relativas a la higiene en los establecimientos penitenciarios, vamos a hablar por una disposición que en realidad es una prohibición con excepciones de tenencia de animales en los centros penitenciarios. En los centros penitenciarios, como regla general, no está permitida por razones higiénicas la tenencia de animales, la presencia de animales. Por tanto, los internos, las personas privadas de libertad, no pueden tener mascotas, animales en sus celdas o en los centros penitenciarios. Eso es al menos una regla general. Y es que la regla general tiene, por supuesto, excepciones. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que en las celdas, es decir, en el interior de las celdas donde residen las personas privadas de libertad, no se admiten excepciones. Es decir, ahí no se pueden tener animales en ningún caso. Sin embargo, sí que se admiten excepciones en general en las instalaciones del centro penitenciario de forma excepcional, normalmente para la realización de programas específicos de tratamiento. Y el ejemplo prototípico es el llamado TACA, la terapia asistida con animales, una terapia, un programa de tratamiento específico que precisamente involucra animales como perros, incluso caballos, para el tratamiento de determinadas personas privadas de libertad.
Una vez que hemos examinado las disposiciones más importantes en relación con la higiene, vamos a ver ahora las disposiciones más importantes en relación con la alimentación. Hemos dicho que la alimentación es el conjunto de disposiciones relativas a el sustento, la nutrición de las personas privadas de libertad. Pues bien, a continuación vamos a ver estos bloques que tenemos aquí arriba, comenzando por la cocina y los comedores, que aunque no hay una disposición reglamentaria expresa para definirlas, sí que es, creo yo, muy importante saber qué es una cocina, qué es un comedor en los centros penitenciarios. Vamos a verlo, pues. Cocina y comedores. Bueno, respecto de la cocina es el servicio de preparación de alimentos para su consumo por las personas privadas de libertad. En la actualidad, prácticamente todos los centros penitenciarios disponen de su propia cocina, que permite preparar desayuno, comida y cena de las personas privadas de libertad en ese establecimiento penitenciario. Los centros tipo de reciente construcción cuentan con una cocina industrial dotada con el equipamiento necesario y además son los propios internos los que, tras recibir la formación específica, preparan comida bajo la dirección de cocineros profesionales. Una cosa es el lugar donde se prepara la comida y otra cosa es el lugar donde se coma. Esos son los comedores. ¿Qué es el comedor? Pues eso es el lugar donde comen las personas privadas de libertad. Normalmente cada módulo cuenta con su propio comedor y la comida es llevada ahí desde la cocina o desde el lugar donde se prepare. Se reparte en bandejas a través de una ventanilla, normalmente a través de una ventanilla, por los propios internos bajo la supervisión de los funcionarios y una vez que termina pues toda la comida, se recoge todo. Una vez que hemos visto al menos una definición muy aproximada de la cocina y de los comedores de los centros penitenciarios, vamos a ver ahora sí las disposiciones que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria y que establece el Reglamento Penitenciario sobre el control de la alimentación. ¿Qué es esto del control de la alimentación? Bueno, pues se nos dice la Ley Orgánica y el Reglamento Penitenciario que se proporcionará a los internos una alimentación convenientemente preparada, que responda en cuanto a cantidad y calidad a las normas dietéticas y de higiene y que además tiene que tener en cuenta factores como la edad, la salud, el trabajo, el clima, el lugar donde se encuentra el establecimiento penitenciario, las costumbres del lugar y también, en la medida de lo posible, sus convicciones personales y también religiosas de las personas privadas de libertad. Y además hay que tener en cuenta que la alimentación de las personas privadas de libertad se somete siempre a control facultativo y por tanto todas las raciones y todo el sistema de menús de que se proporciona en los racionados a las personas privadas de libertad se encuentra bajo control médico. Una parte importante de la alimentación obviamente es la referida al agua para la hidratación de las personas privadas de libertad y sobre esto existe una pequeñita disposición que simplemente nos dice en la Ley Orgánica General Penitenciaria que los internos tienen el derecho a acceder en condiciones normales, lógicamente, de agua potable a todas las horas del día, salvo circunstancias de restricciones específicas muy excepcionales, a todas horas van a poder disponer de agua potable. Normalmente pues es muy fácil porque en las propias celdas disponen de agua y ese agua es potable, pero es que también incluso puede adquirirse agua embotellada en los economatos de los centros penitenciarios cuando se encuentran abiertos, por tanto van a poder disponer de agua sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar ahora de las raciones alimenticias y sobre esta cuestión nos vamos a detener un poquito más, sobre qué es esto de el racionado y las raciones alimenticias. Bueno, cuando hablamos de racionado nos referimos a la cantidad de alimento que se asigna a cada persona privada de libertad por día y por plaza. Según el artículo 318 del Reglamento Penitenciario, los valores de las raciones alimenticias por día y por plaza de interno se fijan anualmente y se fijan distinguiendo al menos 3 categorías: internos sanos, internos jóvenes y el racionado de enfermería.
Pero es que, además, recordemos que los niños que se encuentren pues acompañados de sus madres también pues tendrán una alimentación específica y se les proveerá de una alimentación específica conforme a sus necesidades, de acuerdo con las indicaciones de los servicios médicos. Las resoluciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias establecen esos valores unitarios por cada interno, diferenciando normalmente los grupos de establecimientos penitenciarios según su tamaño, incluso estableciendo ciertas peculiaridades en función de si se trata de centros psiquiátricos penitenciarios, distinguiendo también el llamado racionado de enfermería, los hijos menores de las internas que convivan con las madres, e incluso previendo racionado doble en caso de las festividades de la Merced, de Nuestra Señora de la Merced, del día de Navidad, del día 25 de diciembre, y del día de Año Nuevo, del día 1 de enero. Por otro lado, señalar que conforme al artículo 311 del reglamento penitenciario, las personas privadas de libertad también pueden renunciar a la ración que les pueda corresponder. Pero bueno, si lo hacen, esa ración va a quedar en beneficio de las demás, no de una persona determinada que ellos establezcan. Y además tampoco pueden pretender que por ese motivo se les deba algún tipo de compensación o de indemnización. Por tanto, no se les va a indemnizar de ninguna manera en caso de que voluntariamente decidan renunciar a consumir la ración alimenticia que les corresponda a cada uno de ellos. Para finalizar, vamos a hablar del servicio de economato, también muy interesante, y por eso nos vamos a detener un poquito más en este vídeo. El economato es el servicio que permite a las personas privadas de libertad adquirir productos autorizados dentro del catálogo, de un catálogo limitado, lógicamente, previamente fijado y con una serie de precios tasados. El economato es una especie de tienda dentro de los centros penitenciarios. Normalmente en cada centro penitenciario existen varios economatos, varios puntos de venta con el fin de atender a los internos de cada módulo, de cada departamento. De cada punto de venta pues, se encargaría un interno bajo el control de los funcionarios, claro está. Bueno, decir que en los economatos se venden gran cantidad de productos. En lo que ahora nos interesa a nosotros, dentro de estos productos que se venden en el economato, se venden productos alimenticios. Como por ejemplo, pues tenemos ahí bebidas gaseosas, gaseosas, refrescos, agua, cerveza sin alcohol, zumos, batidos, café. También comida empaquetada, que no necesite ser cocinada, pues aceitunas, atún, patatas fritas, frutos secos, helados, pan de molde. Pero resulta que en los economatos también se venden otros muchos productos que no son estrictamente alimentos, pero que aprovechamos y ya enumeramos. Productos muy variados como por ejemplo tabaco, pequeños electrodomésticos, radios de bolsillo, pilas, televisiones, auriculares. Se puede vender ropa también. Se venden productos de aseo personal como cremas, cepillos de dientes, champú, jabón, incluso tinte de pelo, desodorante. Pero es que se venden otros muchos objetos. Se venden pues sellos para enviar cartas, sobres, mecheros, material de escritura, muchos objetos. Obviamente, esto es obvio, pero hay que decirlo, lógicamente no se van a vender artículos que no se encuentren autorizados en el interior de los establecimientos penitenciarios. Por ese motivo, nunca vamos a encontrar bebidas alcohólicas o productos farmacéuticos, por ejemplo. Sí pueden venderse cerveza, pero tendrá que ser cerveza sin alcohol, nunca cerveza u otras bebidas alcohólicas que contengan alcohol, que están prohibidas en el interior de los centros penitenciarios. Con esta idea, con los economatos, terminaríamos este vídeo en el que hemos hablado sobre los preceptos del reglamento penitenciario dedicados a la higiene y a la alimentación. Muchas gracias.